Empezar de cero puede ser la única opción que nos queda, porque sentimos que hemos llegado al fondo, ya sea porque nos quedamos sin trabajo a los 50 y no nos contratan, o porque terminamos una relación de años y no sabemos cómo salir al mundo de nuevo. Existen ocasiones en la vida en las que sentimos que ya no hay vuelta atrás, que lo hemos perdido todo y no sabemos qué hacer. Pero lo que en verdad está sucediendo es que no sabemos cómo ser algo más. De alguna forma, el perder un empleo o dejar una pareja, incluso vernos obligados a cambiar de amigos o de lugar de residencia, lo único que nos deja es un vacío. Y como tal, deberíamos llevar un duelo. Y la pregunta que nos invade es, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Con qué llenamos este vacío? Para muchos de nosotros, el mundo se nos cierra y no sabemos por dónde empezar. Y lo único que puedo compartirles desde mi perspectiva es que es momento de recalcular. Recalcular es cambiar de rumbo, crear nuevos caminos, sobre todo si el camino que teníamos es un camino que no habíamos elegido. Y para ser sinceros, en muchas ocasiones la vida solo nos sucede. Y algunas veces es por eso nuestro malestar. Por eso, tal vez hemos perdido el trabajo o hemos terminado esa relación. Así que cuando sucede una ruptura fuerte en el modo en el que veníamos viviendo, es frustrante. Nos sentimos vacíos y sin propósito, porque el propósito que estaba, hoy ya no está. Durante el confinamiento, a muchos de nosotros nos sucedió. Rompimos un patrón de vida y nos costó mucho volver a conectarnos con lo que estábamos haciendo, o lo que queríamos hacer. Nos tocó crear nuevos patrones, forjar nuevas alianzas y formas. Pero esto se dio de forma fortuita, y ese es el modo por lo regular en el que se dan los cambios más relevantes en la vida. Debemos pasar por la oscuridad para volver a ver la luz con nuevos ojos. Teniendo esto en cuenta, es momento de reflexionar y pensar si algo de lo que hemos hecho ha sido parte de la ruptura. Lo más común es que miremos hacia afuera y encontremos culpables, pero los únicos responsables de lo que nos sucede somos nosotros mismos. Y debemos hacer un ejercicio de introspección. En estos casos, un terapeuta puede ayudar, guiándonos por el camino de la sanación y el duelo, para que nosotros también podamos internalizarlo y trabajarlo para mejorar. Marie Claire decía en una frase que lo que no se soluciona cambiando la página, se soluciona cambiando el libro. Y lo voy a repetir porque me parece importante. Lo que no se soluciona cambiando la página, se soluciona cambiando el libro. Con esto en mente, es posible pensar que no se trata de encontrar un nuevo empleo en lo mismo que veníamos haciendo. Tal vez, lo mejor sea cambiar lo que hacemos, aprender un nuevo oficio o habilidad y sacarle provecho. Preguntarnos cómo podemos utilizar lo que sabemos en un nuevo mercado, en una nueva profesión. Tal vez hemos trabajado en el área de ventas en muchas empresas, pero lo que más nos gusta es dibujar y crear diseños. Y entonces nos damos cuenta que aprender habilidades de marketing y diseño nos puede permitir explorar nuevas formas de vender, desarrollar marcas y posicionarlas vendiendo, que es algo que ya sabemos. En el caso de las relaciones humanas puede ser más complejo, porque no se trata de llenar el vacío de una ruptura de pareja consiguiéndonos otra. Tal vez debamos explorar cómo es estar solo y llevar nuestro camino de forma independiente, para que cuando estemos a gusto con nosotros mismos, nos podamos dar la oportunidad de crear una nueva relación, pero no desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde la perspectiva de poder compartir lo que de verdad somos. Por esto creo que empezar de cero es un regalo que puede parecer doloroso, pero con la actitud adecuada y con el tiempo necesario puede ser una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Quisiera contarles algunos ejemplos. Muchos conocen al Coronel Sanders, el creador de KFC, pero les cuento un poco de su historia. Cuando tenía 50 años tenía un pequeño restaurante en una estación de gasolina y un motel en Kentucky, mismos que tuvo que cerrar por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que se racionó el suministro de gasolina en todos los Estados Unidos. También la construcción de una nueva carretera provocó una reducción en el tránsito que llevaba a su negocio, y no fue hasta que cumplió los 62 años que logró emprender de nuevo su negocio, esta vez con un modelo de franquicias, es decir, tuvo que empezar una vez más de manera diferente para volver a renacer. Y bueno, la historia después de eso ya la sabemos. Hoy en día KFC es una empresa internacional que genera muchos millones de dólares y da empleo a mucha gente. Otro caso conocido es el de J.K. Rowling, que para quienes no sepan es la escritora que da vida a la saga de libros de Harry Potter.
franquicia reconocida a nivel mundial, que ha recaudado millones en ventas y licencias. Lo que algunos no saben es que ella a los 30 estaba quebrada. Un par de años antes había perdido a su madre sumiéndola en una gran depresión. Estaba en medio de un litigio con su marido y una orden de alejamiento hacia él por su alcoholismo e infidelidades. Vivía de ayuda gubernamental y llevaba 4 años escribiendo lo que sería el primer libro de la saga. Esto sin lograr terminarlo. Al fin, después de ganar el juicio contra su ahora ex marido, logró renovarse. Terminó el libro y a pesar de que 12 editoriales lo rechazaron en un inicio, al final pudo recibir un adelanto y lo demás es historia. Estos son casos conocidos por muchos, pero ¿qué impide que seamos nosotros los que tengamos un nuevo comienzo? Renovarnos y empezar de cero. A lo mejor al final tenemos ante nosotros la oportunidad de elevarnos a nuevos horizontes más claros, menos accidentados. Y por qué no, algún día alguien hable de nuestra historia como un ejemplo de renacer de las cenizas. Empezar de cero puede ser un regalo, solo debemos estar dispuestos a levantar la mirada y recalcular, trazar un nuevo camino y de la mano de nuevas alianzas con nuevos aliados plantearnos un futuro mejor. Recuerden que el mejor momento para mejorar es hoy. No olviden suscribirse al canal, regalarme su manita arriba si les gustó y nos vemos la próxima.